Shabbat Shalom con este hermoso grupo de mujeres. Gracias al Señor estamos en otro día de reposo, siguiendo estudiando su palabra. Y hoy continuamos con 1 Timoteo, capítulo 4. Ya hemos venido estudiando todo lo que viene siendo Timoteo, cómo él fue llamado, un joven. Sabemos que Pablo le insistía mucho a Timoteo en que siga, que no se olvide de todo lo que aprendió, y sabemos que él aprendió todo esto, tanto de su abuela, todo lo que él sabía de su abuela y de su mamá. Y Pablo le insiste que siga en la buena doctrina, en la sana doctrina, y que se aleje de todas fábulas. Cuando estudiamos rápidamente el contexto de lo que pasaba en la época de Timoteo, vemos que este factor en común que también lo vemos en Hechos de los Apóstoles, que ya veníamos estudiando, que era un contexto idólatra, que había mucha confusión de las religiones, había toda una mezcla de diferentes dioses, que incluso la palabra del Señor era alterada por los nuevos creyentes o eran extremistas por los nuevos creyentes, ¿no? Y después vemos que también Pablo le dice a Timoteo que no cualquiera también puede enseñar y llevar la palabra de Dios, que hay que tener un testimonio para llevarla y estar consciente de eso. Entonces vamos a seguir viendo lo que Pablo le dice a Timoteo en este capítulo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bien, recordemos que en el capítulo anterior vimos el misterio de la piedad, ¿no? Del que hablaba Pablo. Este misterio de la piedad, que quizás esta palabra piedad más adelante la vamos a ver un poquito su significado, que tiene que ver con la reverencia y el respeto hacia Dios, ¿no? Nosotros, justamente también el Salmo que leímos en la mañana, esta admiración que tenemos al Señor por todo lo que Él hizo, es que nos hace tener a nosotros una reverencia hacia el Señor. Y esta reverencia tiene que ver con la palabra piedad. Y claramente el misterio y la piedad vienen con asombrarnos eh, con lo que Dios hizo a través de nuestro Mesías. Y recordemos que nuestro Mesías fue Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Esta era la base fundamental. Un ratito, hermanas. Esta era la base fundamental que tenía, que llevó Pablo, y que ahora le está inculcando y enseñando a Timoteo que tiene que seguir con esta base, que la base de llevar la palabra del Señor es no olvidarnos de quién fue Yeshua, de quién fue nuestro Salvador, de quién es y a qué es lo que Él vino, que es el cumplimiento de todas las profecías. Entonces recordemos, hermanas, que este misterio de la piedad es también base de lo que Pablo le instruye a Timoteo de seguir con esto, ¿no? Este misterio de la piedad más lo que es la sana doctrina, ¿bien? Y vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a leer con el versículo 1 del capítulo 4. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, recordemos también que en el capítulo 3 vimos de los requisitos de los diáconos, ¿no? Para hacer un resumen de por qué continuamos con esto, requisitos de los diáconos, y que deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, no, que las mujeres sean honestas, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien en sus hijos y en sus casas, que sean ejemplos primero en sus casas antes de ser ejemplos de la comunidad, ¿no? Y después todo esto dice que habla sobre el misterio de la piedad. Entonces, una vez que entendimos lo que le estaba instruyendo Pablo a Timoteo, continuamos con este capítulo que dice: pero el Espíritu dice claramente, Timoteo, que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos que vienen, algunos apostatarán, o sea, o dejarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos actualmente cualquier cosa que no tenga que ver con la palabra del Señor, lo hemos suavizado. Como, bueno, sí es malo, pero no es tan malo. No, directamente acá, y a mí me asombra mucho esto lo que dice Pablo, que toda aquella idea o pensamiento o doctrina que va en contra de la palabra del Señor es directamente
demoníaca, no viene del Señor. Entonces no tratemos de apaciguar o de disminuir ciertas cosas que no tengan que ver con el Señor, como, bueno, es malo, pero no critiquemos, no. Tenemos que decir a nuestros hijos, tenemos que decir a nuestra familia, que es nuestro primer núcleo, que esas cosas no están bien, que no vienen de un espíritu del Señor. Por lo tanto, vienen un espíritu de demonios, que son los que rigen en todos estos aspectos. Y me asombra acá cómo se lo dice Pablo directamente, ¿no? Apostatarán de la fe o abandonarán la fe teniendo en cuenta el contexto de Pablo. Pablo ya le advertía a Timoteo que muchos van a dejar la fe verdadera, los escritos, los profetas, la Torá, la instrucción del Señor. No estarán firmes. Justamente lo que sucedió, justamente esto es lo que sucedió. Lo que vemos acá en Pablo, Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo, y más adelante vamos a ver cómo esto sigue en la actualidad. Le advierto a Timoteo que siendo nuevos creyentes o que vas a llevar la palabra a nuevos creyentes, tienes que tener en cuenta que muchos van a dejar la instrucción, que se va a mezclar la instrucción, ¿no? Que no va a ser totalmente verdadera, ¿no? Que vamos a tener influencia de otros pensamientos que no vienen de la palabra del Señor. Entonces Pablo ya le estaba advirtiendo aquí a Timoteo las consecuencias que vemos, hermanas, hasta el día de hoy, y que muchas somos parte de esta historia. Por eso a mí me asombró y dije, Señor, tu palabra no está lejos de nuestra historia. Se van a dar cuenta, hermanas, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos parte de esto de lo que está hablando Pablo, ¿no? Y algunas de estas doctrinas y algunas de las consecuencias de estas doctrinas, pues las vamos a ver, ya las vimos, que lo vimos en el capítulo 1 de Timoteo, lo tenemos de este lado de acá, cuando dice, advertencia contra las falsas doctrinas, le advirtió. ¿Se acuerdan que Pablo le advertía a Timoteo, que decía, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nació de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces Pablo aquí ya le estaba advirtiendo y le vuelve a repetir a Timoteo. Entonces, hermanas, vemos otra condición del estudio de Timoteo, otras bases del estudio de Timoteo, es que Pablo constantemente le está diciendo, no dejes la sana doctrina. Y ojo, porque en el tiempo en que tú estás, Timoteo, joven Timoteo, que era un jovencito Timoteo, hay fábulas, ideas que no vienen del Señor. Y desde ese tiempo hasta los tiempos que vivimos, hermanas, siguen estando estas fábulas. Continuamos. Versículos 2 y 3. Estas falsas doctrinas, ¿no? Por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, llegan a un punto esta mentalidad, llegan a un punto estas doctrinas de demonios que llevan y consumen la mentalidad y la conciencia de los nuevos creyentes o de las personas, ¿no? Que entonces, ¿cuál va a ser estas causas? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿no? ¿Por qué menciona acá abstenerse, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos? Pablo no está nombrando acá como tal qué grupos son estos. Simplemente Pablo, al ver esto, ¿no? O no hay registro de cómo Pablo se enteró de eso, pero asumimos que lo tuvo que haber visto, o son tendencias que estaban pasando dentro de la sociedad, costumbres que se estaban dando, nuevas creencias. Pablo dice, esto está fuerte, estos grupos están realmente prohibiendo casarse y abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó. En otras traducciones, o en la palabra en el original de abstenerse, es prohibir comer ciertos alimentos. Entonces, pongámonos en la posición de Pablo. Esto tuvo que haber sido súper fuerte para que Pablo le dijera a Timoteo, estos nuevos grupos, ¿no? Están
diciendo que no se tienen que casar y que dejen de comer ciertos alimentos. Esto no está bien, porque esto no lo dice la palabra del Señor. Están llegando al límite y esto es una doctrina de demonios, porque no proviene del Señor esto, ¿no? Entonces, este versículo muchas veces es bien conocido en ciertas ramas del estudio de la palabra, ¿no? Como que Dios ya ha prohibido a comer ciertos alimentos. Es como cuando, digamos, yo dejé a comer ciertos alimentos porque comencé a guardar la palabra del Señor, que uno comienza a guardarlo, como por ejemplo guardando el día de reposo, sabiendo que es la ley, dejar de comer ciertos alimentos, ¿no? Y muchos amigos de de la fe antigua que teníamos, nos decían, pero tú estás haciendo como esa doctrina de demonios que dicen Timoteo, que prohíben comer ciertos alimentos, cuando aquí claramente dice que Dios creó todos los alimentos con acción de gracias para que participáramos de ellos. Entonces, eso nos hacía dudar, al menos a mí me hacía dudar. Entonces, yo no quería ser parte de esta doctrina de demonios. Y yo tenía una duda porque volví a Levítico y decía, pero en Levítico dice que no se puede comer estos alimentos. Como Timoteo dice acá, en Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo que los que prohíben comer ciertos alimentos, ¿no? Son una doctrina de demonios. Entonces fue una de mis tantas dudas al principio, cuando comencé a guardar realmente o a estudiar la palabra del Señor. Y ya nos encontramos en este punto, hermanas, que hemos estudiado la palabra y sentimos como un alivio, porque el Señor poco a poco nos va revelando su verdad, poco a poco el Señor nos está diciendo cómo cumplir su palabra. Entonces, estos grupos que hablaban un poco, ¿no? Vamos a conocer un poquito el contexto histórico, ¿no? No les diría que esta vez sí les afirmaría que sí tiene que ver con estos grupos que vamos a ver ahora, históricamente, porque dentro tanto de la época como de la religión y la política que se daban en aquel entonces, surgían nuevas corrientes ideológicas, tanto filosóficas, que la vamos a ver a continuación. Y muchas veces cuando hacemos los estudios, llegamos y decimos, bueno, quizás puede haber sido estos grupos, pero esta vez no vamos a decir quizás, esta vez realmente vamos a afirmar cuáles eran estos grupos que hablaba Pablo acá, porque justamente nombra dos características de estos grupos, que prohibían casarse y mandarán de abstenerse de ciertos alimentos. Recordemos que en la época de Pablo, ¿no? Ya existían varias corrientes filosóficas que venían influenciadas de las filosofías griegas. Recordemos que los romanos copiaban mucho a los griegos, ¿no? Porque ellos fueron los primeros filosóficos, los primeros que hablaban sobre el cuerpo, los primeros en tener un nuevo pensamiento sobre las cosas, no dejarse llevar por los sentimientos o por lo que se creía, sino que realmente con hechos. Entonces los romanos tomaron todo esto de los griegos y también dentro de ellos también ciertas filosofías griegas. Es decir, los griegos, según la historia, ellos crearon la filosofía como tal, ¿no? Para separar el pensamiento irracional del pensamiento racional, es decir, del pensamiento que es puramente sentimental, en el cual se denomina que es el pensamiento, por así decirlo, el pensamiento que entraba a la religión, los religiosos, los que creen en algo que no ven, y del pensamiento racional, que es el pensamiento a través de las pruebas, ¿no? Entonces, en aquel entonces ya existían estas filosofías en el cual decía, ok, creemos en un Dios que no vemos, que el Hijo resucitó, bueno, todo eso tiene que ver con un pensamiento que es puramente irracional, porque no estamos viendo pruebas, aunque sabemos que sí existe pruebas de la resurrección de nuestro Mesías, y nosotros somos una prueba viviente de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces, en aquel entonces se reunían a hablar, a filosofar. ¿Vieron esa frase que dice, bueno, vamos a filosofar? Bueno, todos reunían, hablaban, daban hechos. Entonces, en aquel entonces ya existía, ¿no? Dos de estas corrientes o dos de estas filosofías, nosotros ya las estudiamos. Dos de estas filosofías que estaban muy presentes en la época de Pablo, que nosotros ya la estudiamos en Hechos capítulo 17, pero ahora lo vamos a volver a ver, ¿no? Se recuerdan cuando Pablo estaba en Atenas, existían dos corrientes filosóficas. Bien.
Voy a leer solo hasta el versículo 18. Esto es Hechos 17, nos volvemos a Hechos 17, no vayan hasta allá, solo escríbanlo y después ya lo volvemos a estudiar. Cuando dice que Pablo estaba en Atenas, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Se acuerdan? Que vimos mucha idolatría cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles. Así es que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Bueno, ¿se acuerdan que ahí sale cuando hablamos del areópago, que Pablo, ¿no? Como estaba al frente de estos filósofos, Pablo tenía que hablar de una manera más bien, como quien dice, inteligentemente, porque estaban todos estos filósofos, entonces Pablo los tenía que cautivar, y claramente eso pasó. Estos dos grupos, ambas escuelas que se nombran, ambas escuelas filosóficas, ¿cuál es el fin de estas escuelas de su filosofía? Es alcanzar la sabiduría, pero sabemos que no es la sabiduría de Dios. Lo que ellos buscaban era la sabiduría humana, ¿no? Entonces, los epicúreos, teníamos tanto los epicúreos como los estoicos. Los epicúreos es la felicidad con el placer, ¿no? Entendido como la ausencia de preocupaciones, goza la vida. Y por otro lado, en la época de Pablo teníamos el otro grupo, los estoicos, que es la ética. La ética era el punto principal. La felicidad estaba basada en aceptar tu destino o realidad. Las pasiones eran nulas, inhibir todo. Entonces tenemos estos dos grupos en la época de Pablo. Los que creían toda felicidad, placer puro, consumo lo que sea, estoy con quien sea, no quiero preocuparme, cero preocupaciones, cero estrés. Y el otro grupo que era, ok, existen las pasiones, existen todo eso, pero nosotros no queremos nada, no queremos dejar nada llevar por la carne, no vamos ni siquiera a tener sentimientos, única exclusivamente la ética, vamos a ser personas súper respetuosas, súper educadas, sin placer alguno. Bien, entonces, estos estoicos, por historia, ellos tenían un pensamiento o una disciplina que se basaba en el ascetismo, ¿no? Quizás algunas ya hemos estudiado, por ejemplo, Primera de Timoteo, nosotros los estudiamos cuando estuvimos hace más o menos ya 2 o 3 años en el campamento con Joseph. Joseph nos hacía estudiar este libro de Timoteo porque nosotros decíamos que éramos pequeños Timoteos y para que viéramos. Y Joseph nos mencionó que esto era un pensamiento, tenían un pensamiento, este grupo que prohibían casarse y prohibían comer ciertos alimentos, venía de una idea o de un grupo que tenía una disciplina del ascetismo, ¿no? Entonces, viéndolo más allá, este ascetismo, que es un modo de vida, ¿no? Era practicado por los estoicos, ¿no? Entonces, estos grupos que son doctrinas demoníacas, lo dice Pablo directamente, demoníacas, o sea que tanto el pensamiento que tenían los estoicos como, los estoicos como los epicúreos eran doctrinas también demoníacas, eran doctrinas que no venían de parte del Señor. Entonces, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Entonces, ¿qué es este ascetismo que lo vivimos en la actualidad? ¿No? Dice, por la hipocresía, otra vez leemos estos versículos, por la hipocresía de mentirosos, versículo 2, teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, ¿no? Entonces, es posiblemente, y lo firmamos según la historia, ¿no? Que estos grupos tenían que ver con esta filosofía. Y vamos a ver de lo que se trata esta filosofía, este modo de pensar que actualmente es una tendencia, lo vemos, y que algunas religiones lo mantienen como base de su doctrina. Entonces, ¿qué era o qué es el ascetismo? Es una doctrina filosófica y religiosa porque también existe en la religión, en la cual es la que está nombrando Pablo, que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencias, incluyendo el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia de placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos
que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Así como lo leemos, vemos que, bueno, Señor, tú quieres que llevemos un estilo de vida más tranquilo, sin bienes, sin tantos bienes, que nos dediquemos a tu palabra, que nos abstengamos de ciertos placeres, ¿no? Pero lo que estaba acá nombrando Pablo es que estos grupos eran extremistas y que estaban, y que quizás Pablo lo nombraba porque, o una de dos, o estaban influenciando mucho a los nuevos creyentes, o iban en contra directamente de lo que Pablo, de lo que Timoteo también iba a llevar la palabra de Dios. Entonces, Pablo le estaba diciendo, ojo con esto, porque ellos son extremistas. Bueno, según varios escritos históricos de estas fábulas e historias reales, se menciona lo siguiente. Toda la materia, o sea, de lo que se trata y lo que también y de lo que se menciona de estos grupos en la época de Pablo que prohibían casarse y prohibían comer ciertos alimentos, se menciona, dice, toda la materia, incluido el cuerpo, fue creada por el Dios del Antiguo Testamento. Mira lo que creían. También llamado demiurgo y considerado maligno. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios maligno. También este Dios supuestamente difería dramáticamente del Dios de amor del Nuevo Testamento. Los gnósticos argumentaron que el cuerpo es nuestro enemigo y debe ser reprimido por el ascetismo o conquistado satisfaciendo plenamente sus deseos. Solo había esos dos caminos. De una manera similar, los gnósticos ascéticos, los falsos maestros de 1 Timoteo 4, consideraban pecaminoso el matrimonio con su actividad sexual, así como comer ciertos alimentos. Esto no provenía del Señor. Estos eran grupos que es lo que Pablo mencionaba también. Hay estos nuevos creyentes que ya se saben que porque creen dos otras cosas, comienzan a mezclarlas con lo que ellos hacen. Entonces, por eso nosotros nunca dejamos de aprender, hermanas. Mientras estemos acá, vamos a seguir siendo estudiantes de la palabra del Señor, porque con lo poco que nosotros sabemos, cada vez vamos aprendiendo más, pero eso no nos hace conocedores en su totalidad de la palabra. No podemos mezclar con lo poco que nosotros sabemos con nuestras ideologías o costumbres como humanos, porque esto es lo que estaba pasando acá. Seguimos, dicen. El grupo en cuestión, o sea, estos que promovían el ascetismo, el grupo en cuestión probablemente abogó por periodos estrictos de ayuno. Incluso si eran vegetarianos, estaban siendo criticados no por lo que no comían, sino porque conectaban su dieta con la provisión del matrimonio. Por lo tanto, estaban motivados por la negación a la bondad de este mundo material y por el miedo a todas las cosas sexuales. Lo que también se hablaba acá es que ellos, al llevar ayunos muy estrictos, no tenían fuerzas para las relaciones sexuales, por los cuales ellos decían que las relaciones sexuales eran malignas. Eran malignas porque directamente necesitábamos de comer para poder tener las relaciones sexuales. Entonces, ambas cosas estaban mal. Esto era dentro de uno de estos pensamientos. Entonces, aquí nos ponemos un poquito nosotras como mujeres de oración, como mujeres creyentes y como seres humanos que hemos vivido muchas veces en diferentes religiones. Quizás la mayoría vivimos este contexto, ¿no? Fuimos enseñados bajo una mentalidad con influencias del ascetismo. ¿Pero por qué? Primero, el hablar de la sexualidad no era muy común en nuestras familias, ¿no? Porque se creía que era un tema que era basado en el pecado. No le digas al niño, no le cuentes nada, no le digas nada, que solito de a poco, ¿no? Cuando sabemos que el Señor nos manda un orden en nuestra casa. En las iglesias que estuvimos, no se habla del placer sexual. No, ni siquiera se podía tocar porque quien hablaba del placer sexual no correspondía a una vida entregada a nuestro Dios. Y particularmente tuvo una visión distinta a este tema de la sexualidad a partir del estudio de la palabra, hermanos. Porque siempre vivimos bajo un tabú con este tema, ¿no? Cuando sabemos que la relación sexual, tanto entre el hombre y la mujer, fue creado por el Señor. Primero para los esposos, para los que están bajo un testimonio real y para procrear. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en los lugares donde nosotros aprendimos de Dios, que pudo
pudo haber nacido de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, de ciertos movimientos, ¿no? Nunca llegamos a hablar de un tema en cuanto a la sexualidad abiertamente, porque eran temas delicados. Incluso también nuestros hermanos, los judíos, no lo hablan abiertamente porque saben que es un tema delicado, porque saben que se puede corromper. Entonces, todo esto son estas influencias del ascetismo que nosotros y nuestras familias se acostumbraron. Entonces, nosotros, por lo cual, tenemos estas costumbres. Particularmente en mi caso, mi papá nunca me habló, mi abuela peor, que mi abuela me ayudó a crear. Mi mamá, quizás ella que era un poco más, nunca le digo avanzada, pero como ella más trabajaba, salía, ¿no? Mi mamá nos hablaba así un poco, ¿no? Y a veces como en silencio, porque ¿qué diría mi abuelito? ¿Qué diría mi papá? Que mi mamá nos estuviera hablando de estos temas que eran tan importantes. Entonces, sí nosotras tuvimos esta influencia, ya quizás de las costumbres de los pueblos, y también tiene que ver mucho bajo un reglamento católico, en la cual no se hablaba de estos temas porque, bueno, el cura, sabemos que el cura, la monja, sabemos que es monja, entonces no se hablan de estos temas porque una persona que hable sobre esto desde la perspectiva de Dios no es una persona que esté, mejor dicho, se la ve como una persona que esté bajo un mandato del pecado. Entonces sí tenemos que quitarnos esas ideas porque la relación entre dos personas, que es el hombre y la mujer, Dios lo creó para procrear bajo el mandamiento de un matrimonio. Y por lo tanto no tenemos que ser eh, no abiertas con este tema, sino que hablarlo con la mayor claridad posible, ¿no? Primero con nuestros hijos y siguiendo la palabra del Señor, lo cual considero que es importante. Seguimos. Durante los primeros siglos, los ascetas permanecieron en sus comunidades, asumieron su papel en la vida de la iglesia y centraron sus puntos de vista del ascetismo en el martirio y el celibato. La abstinencia, los ayunos y las vigilias en general caracterizaron la vida de los primeros cristianos, pero algunas ramificaciones del desarrollo del cristianismo se volvieron radicalmente ascéticas. Entonces, según lo que nos cuenta la historia, es que esto sí se vio. Esto a la final, lo que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo, ya se dio, ya estaba en base. Entonces, nosotros lo que leemos acá en primera de Timoteo es una advertencia que le hace Pablo a algo que no se pudo controlar, pero que nosotros vemos, si leemos la palabra del Señor, primero basado como un libro histórico, que lo podemos leer así, vemos ya la advertencia de lo que ahora nosotras como consecuencia, a pesar de nuestra edad, unas más jóvenes, otras que tienen más edad, fuimos influenciadas por esto que Pablo ya le advirtió hace muchísimo tiempo a Timoteo, pero que no se pudo controlar. Acá nos dice la historia, la abstinencia, los ayunos y la vigilia en general caracterizaron la vida de los primeros cristianos, pero algunas ramificaciones del desarrollo del cristianismo se volvieron radicalmente ascéticas. Acá vamos a ver unas formas de ascetismo religioso, porque podemos tener un ascetismo en cuanto a lo personal. Acá Pablo lo estaba mencionando en cuanto a lo religioso. Primero, el celibato. Segundo, la renuncia de bienes terrenales, ¿no? Ellos renunciaban a todo lo que es bienes terrenales y no está mal tener bienes terrenales. Si leemos, la mayoría de los profetas siempre se hablaban sobre las tierras, los bienes, ¿no? Renuncia a los bienes terrenales. El monacato cristiano, que tiene que ver con los monjes y las monjas. Aquí subrayé dos, que es el ayuno y la alimentación vegetariana, pero ¿por qué? No vayan a creer que Yamila dice, no hay que hacer ayuno, porque Pablo está prohibiendo, no. Pablo no estaba prohibiendo ni el ayuno ni la alimentación vegetariana, sino es que cómo ellos tomaban este pensamiento. Ellos llevaban el ayuno en cuanto a la mentalidad de que el comer es peligroso, fuerzas demoníacas entra cuando come. Y nosotros tenemos otra mentalidad y otro aspecto del ayuno. La alimentación vegetariana, no aquella en la cual Pablo no estaba en contra de esto, no se lo menciona acá, pero esta forma de ascetismo religioso es llevar a la alimentación vegetariana en la cual decir que la carne no es correcta, que la carne en todo su sentido no es correcta, que es maligna, ¿no? Cuando sabemos que el Señor lo hizo y lo hizo para placer y gozo, ¿no? Como siempre, todo bajo un estricto, bajo un estricto control, para eso tenemos también nuestro grupo de Cuidando Nuestro Templo, en el cual nuestras queridas Maru
también Yanina, nos envían mucha información, también con Sibel, acerca de cómo llevar una alimentación sana basada en la palabra del Señor. Otra forma de ascetismo religioso, reducir el sueño. Higiene personal, no se bañaban porque recordemos que ellos no querían su cuerpo, ellos querían que el cuerpo sufriera. Reducción del movimiento, reclusión solitaria, ellos se guardaban en cuartos, tipos monasterios. Automortificación extrema, ¿no? Autolaceración, castración, flagelación. Y esto lo conocemos muy bien, ¿no? La flagelación que se daba mucho, sobre todo en las iglesias católicas. Y el yoga. El yoga con la mentalidad de que las capas de meditación, como llaman ellos matan el pecado, ¿no? Que tienen esta mentalidad del yoga con que la meditación, a través de la meditación, mis pecados han sido ya perdonados, cuando nosotros sabemos que el único que perdona nuestros pecados es el Mesías. Entonces, estas doctrinas que hablaba Pablo eran un claro ejemplo de la tendencia del ascetismo, que en la actualidad, religiones como el budismo, por ejemplo, la practican, incluso muchos creyentes, dado al extremo. Es decir, que estas doctrinas estaban siendo practicadas fuertemente en la época de Pablo. Por lo tanto, le advierte a Timoteo abrir los ojos ante esto y no dejarse llevar. Si bien el ayuno y el no enfocarse en los placeres de este mundo es promulgado también por la palabra del Señor, pero Pablo no iba en contra de esto. Vamos a leer lo que dice acá. Pablo está en contra de un duro ascetismo y restricción, o sea, de una privación de alimentos descritos como un ejercicio corporal, que al mortificar severamente el cuerpo buscaba la liberación del mundo material. Estos ayunos hacían que las personas literal se volvieran con bajo peso, baja salud, ¿no? Y sabemos que cuando tienes un bajo peso, baja salud, mala alimentación, no logras pensar bien. Tus pensamientos no son los correctos. Quizás esto sea de tropiezo. Pablo quizás también se lo nombraba a Timoteo, como que esto es de tropiezo a los nuevos creyentes, que pensando en agradar a Dios, se dejen llevar por estas doctrinas extremistas sobre los placeres y beneficios dados por el Creador. Porque esto puede hacer creer a los nuevos creyentes que para agradar a Dios tengo que hacer ayunos prolongados, que el ayuno obviamente no es malo, que el ayuno es promulgado por el Señor y por su palabra. Pero lo que dice acá Pablo es que llevan un ayuno, ya no en el pensamiento en cuanto al Señor, sino que llevan un ayuno en el cual mortificar tu cuerpo, porque tu cuerpo era malo. Este era el ayuno que Pablo estaba en contra. Entonces, quizás esto era piedra de tropiezo para los nuevos creyentes, y claramente fue piedra de tropiezo, porque algunos, como nosotros ya tenemos en esta actualidad, vemos que algunos sí entraron en este grupo, y que la mayoría que estamos acá aún vivimos o aún tenemos esas creencias. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron a ellas, porque vienen de costumbres religiosas en el cual se dejaron de llevar por este pensamiento que Pablo no estaba, que Pablo justamente le decía a Timoteo que estaba en contra. Bien, bueno, seguimos, hermanos. Y justamente acá le dice, continuamos con el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, todo lo que Dios creó, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta los alimentos que el Señor los llama alimentos, los alimentos que son permitidos para nuestra alimentación. Y aquellos que no son permitidos para nuestra alimentación también es bueno, pero para que cumplan otras funciones. Entonces, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En otra versión, esta es la versión NBI, dice, porque todo lo que he creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. La palabra de Dios. Entonces, lo que Pablo también estaba afirmando aquí es que nada es despreciable. Todo lo que Dios ha creado es bueno, porque la palabra de Dios, porque la palabra, o sea, lo que está en la palabra de Dios y la oración lo santifican. Este alimento puedo comerlo, sí, porque está dentro de los alimentos que Dios dice, entonces es alimento santificado. Y la oración en acción de gracias lo está santificando también. Gracias, Señor, por estos alimentos. ¿No? Estos alimentos no se pueden comer. No, no se pueden comer. Sí, fueron creados para otro trabajo, no para darnos de comer. Entonces, pero no lo podemos comer porque no santifica.
Entonces, lo que está mencionando aquí Pablo es que sí, todo es bueno y creado por el Señor, se puede comer todo siguiendo lo que dice, que es santificado tanto por la palabra del Señor y por la oración. Bien, continuamos. Versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, si esto le enseñas a tus hermanos, no, serás un buen ministro. Esta palabra ministro es la misma palabra que vimos en Timoteo 3, que es diácono o servidor. Serás un buen ministro, Timoteo, de Jesucristo, de nuestro Mesías, nutridos con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Estas palabras de la fe la encontramos en su original, que significa relacionado con Dios, a la convicción de que Dios existe y Él es el creador. Estas palabras de fe que le menciona Pablo a Timoteo quiere decir que es la convicción de que Dios existe y Él es el creador y soberano de todas las cosas, el proveedor y el dador de la salvación eterna a través de nuestro Mesías, relacionado con Cristo. Una fuente y bienvenida convicción o creencia de que Yeshua es el Mesías a través de quien obtenemos la salvación eterna en el reino de Dios. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que estás nutrido con las palabras de la fe, y esta es la palabra de la fe, que nuestro Dios es el que provee todo, y se volvió Dios viviente a través de Jesucristo, a través de Yeshua, ¿no? De nuestro Mesías, nuestro Salvador. Esta es la base de la palabra, de nuestra fe que tenemos que llevar, Timoteo. El ver el cumplimiento de las profecías en aquel que solo da salvación, que es Yeshua, que es nuestro Mesías. En él hay salvación. Sin olvidarse, obviamente, de la palabra del Señor, de la Torah, porque ya eso era base, para ellos era lo más normal. Lo anormal de ellos en aquella época es en creer en el Mesías que vino y resucitó. Pero al estudiar las profecías, sobre todo Pablo dijo, es que ya con esto logramos tener la convicción completa de quién es el Mesías. Entonces, nutrido con la palabra de la fe. Nosotras, hermanas, estamos siendo nutridas por la palabra de la fe. Tenemos que ser nutridas con la palabra de fe y con la buena doctrina. La doctrina en que Timoteo la obtuvo de su abuela y de su mamá, que nosotros la podemos obtener ahora de diferentes maneras. La verdadera doctrina que le estamos estudiando día a día, hermano. Shabbat tras Shabbat. Y las palabras de la fe, no olvidarnos que dentro de lo que nosotros hablamos, de promover la palabra del Señor, no nos olvidemos de quién es el actor principal, que es la salvación, que es nuestro Mesías, que por él viene la salvación, que él es el que quita nuestros pecados y en el cual mediante su sangre nosotros somos injertados en el pueblo de Israel y podemos ser y podemos entrar en las profecías, podemos entrar en los beneficios de ser los ciudadanos israelitas. Si enseñas esto a los hermanos, mujeres de oración, seremos buenas ministras de nuestro Mesías, nutridos con la palabra de la fe y la buena doctrina que ha seguido. Versículo 7. La buena doctrina, perdón, seguimos con el versículo 6. La buena doctrina. La ley, esto lo encontramos en 1 Timoteo 10 y 11. Nosotros sabemos qué es la buena doctrina, pero Pablo ya le menciona a Timoteo. La ley es para los que cometen inmoralidad sexual, a los que practican homosexualidad o a los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen con sus promesas, o los que hacen cualquier cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia que Dios me confió, nuestro bendito, que Dios, la buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Entonces, esta buena doctrina de la que está hablando acá Pablo, ya la mencionó, esta buena doctrina son las buenas noticias. Y sabemos cuáles son las buenas noticias. Entonces, las palabras de fe que vienen por la salvación de nuestro Mesías, ¿no? Y de la buena doctrina es de las buenas noticias, del evangelio de las buenas noticias que habla de la salvación y que habla de su propia palabra. Continuamos, hermanos. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y viejas, Timoteo, porque recordemos, particularmente asumo que como el papá de Timoteo era griego, algo, ¿no? Tenía que Timoteo haber sabido también de las nuevas filosofías, o quizás tenía algunas costumbres
de su padre, ¿no? Por eso le dice, desecha las fábulas profanas y viejas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Esta palabra ejercítate, que dice acá, es uno de los primeros consejos de los tantos que les dio Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Esta palabra ejercítate tiene que ver con la palabra gimnasio, y es ejercitar vigorosamente de cualquier manera, ya sea en el cuerpo o en la mente, ejercítate. ¿Y qué es esta palabra piedad? Pero la piedad para todo aprovecha, dice, ejercítate para la piedad. La piedad, la palabra es un poco, que quizás en el significado bíblico es distinta a la piedad que quizás nosotros estamos acostumbradas a mencionarla. Ten piedad de nosotros, cuando le decimos al Señor, o ten piedad por esa persona. Muchas veces asumimos que ten lástima por esa persona, mira, ponte en su papel. Y en realidad la palabra piedad dentro de su original significa reverencia y respeto, piedad hacia Dios, piedad, ¿no? Que esta viene de la raíz, una raíz en hebreo que significa temor de Dios, respeto, reverencia. Entonces, cuando dice ejercítate en la piedad, no lo estaba mencionando como ejercítate en la piedad hacia los demás, sino en la piedad de saber de que tienes temor a Dios y una reverencia que le das a Dios, es porque es saber que Él es el soberano ante todo. Entonces, ejercítate en este temor, en esta reverencia al Señor, porque la piedad para todo aprovecha, para todo es necesario. La piedad te va a servir para todo. Este respeto y esta reverencia al Señor nos va a servir. Entonces, ejercítate para la piedad. Ejercitémonos, hermanas, hacia la piedad, hacia el respeto y reverencia hacia Dios. Es la misma palabra utilizada cuando Pablo advierte que las mujeres deberían vestirse con piedad, ¿no? Que deberían ser mujeres de piedad, que se revistan de piedad. Y ese revestirse con piedad quiere decir que tienen que llevar una vestimenta que sea de reverencia y con respeto y con temor hacia Dios. Es la misma palabra que se utiliza acá. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. El tener reverencia y temor al Señor en todo lo que nosotros hagamos, hermanos, va a tener promesas y va a tener un buen augurio para nuestra vida actual como para la vida venidera. Y es la misma palabra, esta palabra piedad, es la misma palabra que se utiliza en 2 Samuel 23:3 con la palabra temor. Y dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Se podría traducir también como el que gobierne en la piedad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta palabra piedad, recordemos, cuando nosotros le decimos, Señor, ten piedad de mí o ayúdame, es porque reconoce esa palabra, significa que estamos reconociendo la reverencia y el temor que nosotros le tenemos hacia Él. No es que le tenemos que nos tenga lástima, no es que nos dé pedazos, no. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ayúdanos. Es porque reconozco quién tú eres. Y es la misma palabra utilizada, al menos en los escritos de los profetas, con el significado de temor. Entonces, tengamos temor hacia el Señor. Y los que gobiernen, tengan temor. No, nosotras mujeres de oración que gobernamos también en nuestras casas, gobernemos con temor hacia el Señor. Gobernemos con piedad hacia Él, teniendo en cuenta que cada cosa que decimos, que cada mandato, que cada palabra, que cada castigo para algunos, para nuestros hijos, cada llamada de atención a nuestros familiares o esposos, tiene que ser con temor del Señor. Esto a mí me tocó durísimo porque a veces queremos decir cosas en nuestro matrimonio, lo hacemos de una autoridad un poco fuerte. Y lo que vemos acá, sobre todo lo que dice en 2 Samuel, es que si bien hay que gobernar, el Señor nos manda a gobernar en donde sea que estemos gobernando, pero con temor a Él. Y me llevó a pensar de que cada palabra que yo le voy a decir a mi esposa en este caso, o a mi mamá, o a mi papá, tiene que ser con temor de Dios. Que como que si el Señor estuviera al lado y que nosotros corrijamos a esa persona, pero con el temor hacia el más grande. O sea, nosotros somos trabajadores del Señor. Es como, Señor, voy a retar a mi hijo un ratito, pero ¿cómo lo hago? Ok, con temor a ti, ¿no?
porque hay que tener temor al Señor al momento de gobernar. Bien, seguimos, hermanos. Bien, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. O sea que, Timoteo, todo esto que te dije a continuación va a haber, también vamos a sufrir un poco, bastante, vamos a sufrir porque no somos joyitas y no caemos bien a todo el mundo. Es más, cuando vamos en contra del sistema o de las nuevas tendencias, nos llaman antiguos, nos dicen que está pasado de moda, que no tienes una mentalidad abierta, que eres una religiosa. Bueno, es lo mismo que está pasando Pablo, ¿no? Por esto, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. La palabra oprobio dice enfrentarse a los adversos, luchar, contenerse, luchar con dificultad y peligro, esforzarse con celo extenuadamente, esforzarse para obtener algo. O sea, sufrimos. Entonces, a veces cuando hay Señor, otra vez, nuestros papás, puede ser con nuestros esposos, con cierto compañero de trabajo, compañera de trabajo que se dificulta, ¿no? El llevar tu palabra, el seguir siendo fiel, es una lucha constante, ¿no? Y vamos a tener estos problemas, pero recordemos, hermanas, que Pablo también lo vivió y que es parte del proceso de ser creyentes y aquellas fieles del Señor. Estas son las consecuencias, ¿no? Así como también hay bendiciones, bueno, tenemos que un poquito de trabajo, tenemos que pasarlo, ¿no? Es como cuando queremos lograr algo con los matrimonios, queremos, por ejemplo, no sé, vamos a invertir en esto, vamos a comprar en esto. Bueno, para comprar y acceder a esto tenemos que pasar unos meses un poco estrictos, tenemos que sufrir un poco, pero para poder llegar a obtener tal cosa. Entonces nosotros también para poder lograr llevar esta vida en el Señor, tenemos que sufrir de ciertas cosas, abstenernos a ciertas cosas para lograr el propósito que es con el Señor. Porque, versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Eso es lo que le dice Pablo, ¿no? Del Dios viviente, porque esperamos en el Dios viviente. Sabemos que nuestro Dios no los podemos ver, pero es un Dios viviente, vive en nosotros. Cuando a veces queremos dar una respuesta de cómo es nuestro Dios, a veces se nos dificulta decir cómo es nuestro Dios, porque es un Dios que nosotros lo hemos vivido en nuestra vida, nos cambió y no sabemos cómo explicarle a la otra persona que no quiere entenderlo, ¿no? Cómo el Señor ha cambiado eso en nuestra vida, cómo nos ha dado una nueva mentalidad. 11, versículo 11. Esto manda y enseña. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Este creo que es un versículo que incluso los dan muchas las mamás a los hijos. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí vamos a estudiar un poco, muy brevemente solo con otro ejemplo, de cómo es que nadie tenga en poca tu juventud, de lo que es ser joven en los caminos del Señor. Y nos vamos a ir con dos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos. La primera es, ¿qué es tener una juventud con consejo bajo tutela en la Torá? Que es lo que le pasó a Timoteo. Y lo que es tener una juventud con consejo bajo tutela en lo desconocido, que es lo que le pasó a Roboam, ¿no? Recordemos que Timoteo estaba bajo la tutela, por así decirlo, de Pablo. Entonces, bajo la tutela de Pablo, las enseñanzas de su abuela y su madre, claramente era un digno joven de ejemplo. Pero recordemos lo que pasó en Roboam. Nos vamos a ir a Primera de Reyes, cuando recordemos que Roboam, ya vamos a leer un poco, desechó el consejo de los ancianos para escuchar el consejo de sus amigos más jóvenes al momento de tomar grandes decisiones con el reino. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo dice este versículo. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Y lo vamos a leer. Primera de Reyes, Primera de Reyes, 12, del 1 al 20. ¿Por qué les digo eso? Porque es importante saber una juventud bajo
¿Bajo qué mandato? Porque no es lo mismo tener una juventud bajo un ejemplo o digamos bajo consejos o tutelas de personas que conocen la palabra del Señor, que tener una juventud sin nadie quien nos guíe, sobre todo en la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Reyes 12 del 1 al 20. Y dice, Roboam fue a Siquem. Yo lo voy a leer en la NBI. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido ahí para proclamarlo rey, a Roboam. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Naab, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron, su padre nos impuso un yugo muy pesado, rey Roboam. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, así lo serviremos a usted, majestad. Respondió Roboam, váyanse por ahora, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos. Recordemos que los ancianos eran las personas que contenían la palabra del Señor, que eran las personas que te daban supuestamente los buenos consejos porque estaban nutridos de la palabra del Señor. Entonces, cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón había estado a su servicio. Y le dicen, ¿qué me aconsejan ustedes, ancianos, que le responda a este pueblo? Preguntó Roboam, versículo 7. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responda con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habrían criado con él y estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, le dijo Roboam. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Ay, pues bien, respóndale de este modo. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Soberbio. Y él los castiga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey le respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le había dado a los ancianos y siguió más bien el consejo de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso el yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los castigaré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que en él había dicho Jeroboam, hijo de Naab, por medio de Ahías el silonita, cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso. Los israelitas exclamaron una, pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaías? Así fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en la ciudad de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adoniram para que supervisara el trabajo forzado. Pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar de Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Entonces, ¿qué ejemplo vemos acá? Sí, es verdad, Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, pero no es lo mismo tener una juventud con una tutela o con consejos que vengan de parte del Señor que tener una juventud, como le pasó a Roboam, con sus amigos que tenían la misma edad que él, que no tenían la experiencia. Más aún en temas de reinado, que él era el rey. Entonces Roboam tenía que haber hecho caso a los ancianos. ¿Por qué? Porque quizás con estas ínfulas de que vamos a mantener un nuevo reino, que pasa muy a menudo, que los vemos con los nuevos políticos, ellos son los viejos, nosotros somos nuevos políticos, vamos a traer un aire nuevo,
desechan la sabiduría de la experiencia. Entonces lo que vemos acá, Pablo, es que no es lo mismo una juventud basada teniendo la experiencia de los sabios. No es lo mismo que tú mismo siendo joven vayas por la vida y a través de lo que tú consideres con tu poca experiencia y con tu poca inteligencia lo puedas lograr. Entonces sí hice un paréntesis porque muchas veces se nombra esta frase y a mí me lo dijeron muchas veces, nadie tenga en poca tu juventud, pero no es lo mismo tener una juventud basada o con un consejo bajo una tutela de la Torá que bajo una tutela en lo desconocido. Porque sí, los dos caminos son distintos. Y lo vemos en este ejemplo de Roboam. Lo traigo acá porque es algo que me llena el día de mañana si mediante soy mamá. Como dice en su palabra, desde pequeño el niño hay que llevarlo, instruirlo en la palabra del Señor, dejarlo él solito también que camine, pero también estar ahí con el niño porque necesita una tutela, necesita un cuidado. Entonces, hermanas, lo que acá le dice Pablo, que es, ninguno tenga en poco tu juventud. Recordemos que Timoteo estaba bajo la tutela de Pablo, seguía los consejos de él. Entonces, claramente ahí, digamos que nadie tenga en poco tu juventud. Y esto lo recordamos por algunas hermanas que tienen hijos, sobrinos, incluso a veces tienen estos hijos adoptivos, ¿no? Siempre hablarles de la palabra del Señor, siempre recordarles que necesitan de un buen consejo, a los que aún tenemos a nuestros papás, saber que todo consejo que viene de nuestros padres, teniendo obviamente el discernimiento de la palabra del Señor, son consejos que nos puedan servir. Quizás algunas dirían, yo nunca tomo un consejo de mi padre porque no está en la palabra del Señor, es un hombre pecador y no me ha hecho bien. Pero quizás tu padre te pueda dar un buen consejo de algo que él sí sabe, por ejemplo, que pudo haber trabajado en ciertos lugares o que tenga conocimientos de algo. Entonces, ese consejo que humanamente ellos pasaron, nos puede servir a nosotros como hijos. Entonces, no desechemos ningún consejo que nuestros padres nos dan y nosotras como mujeres de oración, preparémonos para dar esos consejos necesarios, tanto a nuestros esposos, a nuestros hijos, porque como dice acá, nadie tenga en poco tu juventud, que criemos jóvenes y que guardemos a nuestros hijos, sobrinos, a futuros hijos, bajo las palabras del Señor, porque solo con eso ellos van a poder tomar buenas decisiones. Y si no, siempre recordemos la historia de Roboam, que no siguió los consejos de, digamos, de los ancianos que tenían mejor consejo, sino que se fue a llevar por los consejos de sus amigos, lo cual no tenía experiencia. Y le dice, sino que sea ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. La palabra, aquí los anoté, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Palabra en tu manera de hablar. Y esto tiene que ver con la palabra del Señor. Yo no sé ustedes, hermanas, pero cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, a uno le cambia el léxico. Es como que uno se vuelve, como que habla mejor, como que saluda mejor, como que es prudente al momento de hablar. Entonces, esto es lo que hablas, ejemplo en tu manera de hablar, en tu palabra, en lo que tú hablas, en la conducta claramente, en lo que practicas, en lo que estudias y lees, en el amor, pasión por el trabajo, en el nombre del Señor. Ya vimos y lo estudiamos, y lo estamos estudiando ahora en los grupos de parejas, ¿no? Que el amor es sobre todo un don, que si nada hacemos con amor, de nada sirve. En espíritu, esto lo tenía bien claro Pablo, ¿no? Y nosotros lo vimos bastante, el espíritu de Pablo que tenía al haber estudiado Hechos de los Apóstoles, ¿no? El tener un espíritu humillado para exaltar al Señor, ¿no? Tener un espíritu de aliento para animar a los demás. ¿Se acuerdan que Pablo siempre animaba a los demás, tenía un espíritu de ánimo en el Mesías, que tengamos fe en que lo vamos a lograr? Ese era el espíritu que le estaba también hablando a Timoteo. En fe, que es fidelidad a su palabra. En pureza, que vean que no te dejas llevar por las cosas de este mundo, ¿no? Tanto para los creyentes como los no creyentes. Y muchas veces vamos a sufrir burlas, porque van a decir, ay, no, qué pasada de moda, ¿no? Como que ya actualízate. Pero esta pureza en la cual el Señor habla es importante. Esta pureza de que quizás al estudiar tu palabra te llenas y dices, Señor, perdóname porque quizás en algunos aspectos no fui pura delante de ti. Y solo a través de tu perdón pude lograr saber lo que es la pureza.
lo que es mantener la pureza, lo importante de instruir a las demás personas en la pureza, lo importante que es el ejemplo y el consejo de las matriarcas, de las mujeres mayores hacia las más jóvenes, de inculcarles la pureza, ¿no? Es un consejo importantísimo. Y acá el Timoteo tenía que tener este ejemplo de pureza. Seguimos. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, exhortación y la enseñanza. En el original de esta palabra, la palabra lectura, en realidad dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura pública de las escrituras. O sea que tenía que ocuparse, tenía que instruirse, lo mandan al campo de acción a Timoteo, vaya y lleve la palabra delante de todos. Esta palabra exhortación, lo vemos acá abajito, que es exhortación, amonestación, aliento, consuelo de la salvación mesiánica, ¿no? Entonces exhortaban al pueblo, dentro de esta lectura también lleva, la exhortación es llevar al pueblo al consuelo de saber que si bien somos pecadores, pero tenemos una salvación en el Mesías. Y de la enseñanza, este era el don de Timoteo, el don de la enseñanza. Versículo 14. Entonces, no descuides, le dice Pablo, no descuides el don que hay en ti. No descuidar en otras traducciones también se lee como ejercita el don que recibiste mediante la profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Acá dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿no? No descuidar, ejercita el don que recibiste mediante la profecía. Este don que recibió Timoteo es el don de la enseñanza, claramente, porque le está diciendo acá que ocúpate de la escritura, o sea, perfeccionate en la escritura, en la exhortación y la enseñanza. Y me gusta como Pablo al principio lo dice, que estos vean esta conducta de los creyentes en ti, en una conducta de amor, en todo lo que es exterior. Ahora, instrúyete intelectualmente en llevar la lectura al pueblo, exhórtalos a que vuelvan, en que crean en la salvación del Mesías y les enseñes. No descuides el don que hay en ti, Timoteo, que es este don de la enseñanza que te fue dado mediante la profecía de la imposición de manos. Versículo 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, nosotros somos un Timoteo, hermanos. El Señor nos está diciendo que constantemente estemos pasando en esto, porque Timoteo estaba siendo un estudiante de las Escrituras. Estudiante de las Escrituras estaba siendo es Timoteo. Entonces, constantemente tienes que estar en este ejercicio de cuidar tu conducta, instruirte en la palabra del Señor, hacerles entender a los demás cuál es la resurrección de nuestro Mesías. Y versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y puse este versículo porque ten cuidado de ti mismo quiere decir, mira primero lo que tú haces. Entonces puse este versículo que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, que veamos primero el don que Dios nos dio y trabajemos en ese. No decir, uy, la hermana, no puedo creer. Tiene 5 hijos y no se puede a veces conectar a las 3 reuniones mujeres de oración. Solo se conecta una, debería conectarse a las 3. Y tiene 5 hijos. No, a veces se hace un poquito imposible, ¿no? Entonces no veas lo que haga la hermana, ve el don que hay en ti y cómo lo puedes llevar. Entonces, ¿qué le está diciendo eso Pablo? Ten cuidado de ti mismo. También este cuidado tiene que ver con cuídate. Cuídate también físicamente, cuídate de todo, que a veces por ahí va la palabra del Señor. Asumo que Pablo en su pensamiento diría, bueno, nosotros cuando llevamos la palabra del Señor fuimos en todo, pues pasamos diluvio, barco, pero Pablo se sentía bajo esta tutela, esta paternidad delante de Timoteo, por eso le dice, ten cuidado de ti mismo, cuídate, Timoteo, y de la doctrina la enseñanza, cuida mucho lo que vas a hablar, cuida de mantenerte esto, ¿no? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyen. A los que oyeren. Entonces, con esto vamos finalizando, hermana, ¿no?
estos consejos que les dio Pablo, que le está dando Pablo a Timoteo, que lo vamos a seguir viendo en el versículo 5 de Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, cuida todo esto, persevera en esto de aquí, síguelo practicando, ¿no? No te olvides de la sana doctrina, persiste en ello, ¿no? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. ¿Por qué a ti mismo? Porque sabemos que el que enseña se autoenseña. Entonces, Timoteo no sobre todo estaba llevando la palabra para ellos, para el pueblo, sino para él mismo. Y eso es algo que también nosotras hermanas tenemos que llevar en nuestro corazón. Cuando nosotros le llevamos una palabra a una hermana, palabra de consuelo o de instrucción, recordemos que si esa palabra no nos educa a nosotros, estamos llevando una palabra vacía. Porque tenemos que nosotros primero vivir esa palabra, aprender esa palabra para después llevarla. Persiste en estos consejos, porque te salvará a ti mismo. Meditar y instruir constantemente la palabra te ayudará a crecer más. Y finalizo con esta frase: Timoteo es un ejemplo de obediencia y práctica de su don. Ejemplo de cómo ser un verdadero estudiante de las Escrituras. Amén, hermanas. Esto ha sido el estudio de 1 Timoteo, el capítulo 4, en el cual vimos estas falsas doctrinas que prohibían casarse, estas doctrinas que prohibían comer ciertos alimentos, y ya vemos que no tienen nada que ver con los alimentos, que ya podemos comer todos los alimentos, que nosotros estamos mal, no. Recordemos que eran grupos filosóficos que existían en aquel momento, en el cual hacían al extremo esta mortificación del cuerpo como un regalo hacia Dios, como un regalo hacia una vida espiritual, lo cual es correcto porque el Señor también nos manda a disfrutar. También con este estudio vemos que si bien nadie está en contra del ayuno o el de comer ciertos alimentos, ¿no? Sino es que con qué fin nosotros lo llevamos, con qué corazón. Recordemos que esto es lo que se menciona acá Pablo, le menciona a Timoteo, estos grupos los llevaban al extremo y no eran con una mentalidad de agradar a Dios. Y que quizás esto puede que sea mal visto o no sea, o sea piedra de tropiezo para los nuevos creyentes. Y también vemos los hermosos consejos que le da Pablo a Timoteo, en el cual es que tu conducta se ve en todos los sentidos, que también te esfuerces en seguir escudriñando la palabra, hablando en una lectura pública de las Escrituras, de exhortar al pueblo al volver a la palabra del Señor, pero también creer en aquel que nos salvó a través de derramar su sangre, que fue nuestro Mesías. Todo esto nos habla acá Timoteo. Bueno, vamos a terminar orando, hermanos. Dame un ratito. Vamos a terminar orando. Ahora sí, vamos a terminar orando, pero me dan 2 segunditos que ahí vuelvo. Esperen. Ya, listos, hermanos. Vamos a terminar acá orando, agradeciéndole al Señor. Cierro acá la cámara. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Padre, por este tiempo, Señor, que nos has regalado junto a tu presencia, junto a tu amor, Señor. Gracias por esto que estuvimos estudiando en 1 de Timoteo, capítulo 4, Señor. Cómo nos haces entender que también existen varias presencias
de corrientes que no tienen nada que ver con tu palabra. Señor, ábrenos los ojos, Señor, para no caer, Señor, en estas filosofías del mundo, sino es que siempre seguir con tu palabra, Señor, a no dejarnos caer ante comentarios de que no somos abiertas, incluso con la palabra, que somos muy estrictas o muy religiosas. Padre, Señor, no queremos que esos pensamientos nos dejen llevar. Padre, queremos realmente ser firmes con tu palabra y saber que lo que no está dentro de tu palabra son doctrinas demoníacas, que no tienen nada que ver contigo, Señor papá. Ayúdanos y abre nuestros ojos, Señor Padre. Cuida a nuestra familia, a nuestros futuros hijos, a los hijos de mis hermanas, a los esposos, a su familia, Señor, para que no estén en estas doctrinas, Señor papá. Para que los aparte, Señor, de todo pensamiento no digno tuyo, Señor Padre amado. Gracias, Señor Padre, por este momento, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir meditando en estos consejos que le dieron a Timoteo, Señor Papá. Ayúdanos a meditar porque también nosotras somos estudiantes de tu palabra, Señor Padre. Y queremos, Señor Padre, cumplir tu voluntad, Señor Padre, ser pendientes, Señor, estar pendientes, Señor, de tu palabra, de cómo llevarlo, Señor Padre, ser ejemplo, Señor Papá. Gracias porque has limpiado nuestro corazón, Señor Papá. Gracias, Padre amado. Te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a seguir meditando en en esta carta de Timoteo, Señor, que la vemos muy simple de entender, pero vemos que es un contexto muy duro, sobre todo para Timoteo, que era jovencito, Señor, y él realmente era un joven desafiante que iba contracorriente, Señor, de todas las filosofías de este mundo. Señor, así enséñanos a ser nosotras, Padre. Gracias, Padre amado, bendice a mis hermanas y bendice este día de nuestro Shabbat. En el santo nombre de nuestro Mesías. Amén y amén. Voy a